Hola, bienvenido a la continuación sobre los videos de polígonos. En este caso veremos lo que es el perímetro y el área de un polígono. Para determinar el perímetro de un polígono regular debemos utilizar la siguiente fórmula. El perímetro va a ser igual a n por L, donde n va a corresponder a la cantidad de lados del polígono y L va a ser la medida del lado del polígono. Para verlo mejor, vamos a hacer un ejemplo. Determine el perímetro del siguiente heptágono cuyo lado mide 5 centímetros. Entonces, según la fórmula, tenemos que el perímetro va a ser igual a n por L, donde n es la cantidad de lados y L va a ser la medida de lado. Entonces, determinemos cuánto es n. Contemos los lados que tiene. O bien, acá nos están diciendo que es un heptágono y podemos corroborarlo. Un heptágono, según el video anterior, corresponde a un polígono cuya cantidad de lados son 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, nuestro n es igual a 7. Y tenemos que los lados miden 5 centímetros. Todos los lados son iguales, por tanto van a medir todos 5 centímetros. Entonces nuestro L va a ser igual a 5. Entonces vamos ahora a sustituir en la fórmula. Tenemos que el perímetro es igual a n por L, quiere decir que el perímetro va a ser igual a 7, que es nuestro n, por 5. Y 7 por 5 es 35, entonces quiere decir que nuestro perímetro corresponde a 35 centímetros. Ahora, ¿cómo determinamos el área de un polígono regular? El área de un polígono se va a determinar por medio de esta fórmula. El área va a ser igual a P por A sub P entre 2. ¿Qué significa este P? Quiere decir que el área es el perímetro del polígono regular por la apotema, que en el video anterior vimos lo que eran las apotemas. Y esto va a estar dividido entre 2. Entonces, el área va a ser el perímetro del polígono regular por la apotema dividido entre 2. Vamos a hacer un ejemplo para visualizarlo mejor. Determina el área del siguiente pentágono. Un pentágono corresponde a un polígono de 5 lados, cuyo lado mide 8 centímetros y la apotema mide 5,5 centímetros. Entonces, ¿qué debemos realizar? Primero debemos determinar si tenemos que la fórmula es el área por el perímetro del polígono regular por la apotema entre 2. Área igual a perímetro del polígono por la apotema dividido entre 2. Entonces, primero tenemos que determinar cuánto es el perímetro de este polígono. Según la fórmula del polígono, tenemos que el perímetro es n por L, donde n es la cantidad de lados y L la medida. Entonces, nuestro n va a ser 5, que lo determinamos acá. Y L va a corresponder a 8, que nos lo mencionan acá. Entonces, 5 por 8 va a ser igual a 40 centímetros. Ahora ya tenemos el perímetro y tenemos la medida del apotema. Entonces ya podemos aplicar la fórmula del área. El área va a ser igual a el perímetro del polígono regular, entonces va a ser 40 sustituyéndolo por 5,5, que es la apotema, todo dividido entre 2. Si simplificamos un poco, podemos simplificar acá, nos quedarían 20 por
5,5. Y esto nos da como resultado 110 centímetros al cuadrado. Ahora, ya vimos lo que es el perímetro y el área de un polígono regular, pero también tenemos fórmulas para poder determinar, por ejemplo, las medidas de los ángulos. Si tenemos que, siendo n el número de lados de un polígono regular, se tiene que la medida del ángulo central va a ser 360 entre n, donde n es el número de lados o la cantidad de lados totales del polígono regular. Y además tenemos que la suma de las medidas de los ángulos centrales tiene que ser 360. Todos los ángulos centrales del polígono regular tienen que medir 360. Ahora, la medida de un ángulo externo va a ser igual a 360 entre n. Y toda la suma de las medidas de los ángulos externos también será 360. Ahora tenemos la medida de los ángulos internos. La medida de los ángulos internos la podemos determinar con esta fórmula, 180 multiplicado por n menos 2, es decir, la cantidad de lados totales menos 2, entre n, que es la cantidad de lados del polígono. Y la suma de las medidas de los ángulos internos va a ser 180 por n menos 2. Ahora, la cantidad de diagonales de un vértice. ¿Cómo podemos determinar la cantidad de diagonales? Por medio de esta fórmula, la cantidad de diagonales va a ser n menos 3. N, cantidad o número de lados, menos 3. Y la cantidad de diagonales desde todos los vértices. Este es solo de un vértice. Ahora, en esta fórmula es de todos los vértices. Va a ser n, que es la cantidad de lados, por la cantidad de lados menos 3, entre paréntesis, dividido entre 2. Entonces, de un vértice es n menos 3, que es el número de lados menos 3. Y de todos los vértices va a ser la cantidad de lados multiplicado, entre paréntesis, por la cantidad de lados menos 3 dividido entre 2. Ahora podemos realizar algunos ejemplos. Tenemos que para un hexágono determine lo siguiente. Primero debemos determinar la medida del ángulo central. Y segundo, la cantidad de diagonales desde todos los vértices. Como es un hexágono, ¿cuántos lados tiene? Según lo que vimos en un video anterior, tiene 6 lados. Entonces, la medida del ángulo central, según la fórmula, va a ser 360 entre n. N ya vimos que es 6, entonces podemos sustituirlo. Va a ser 360 entre 6. Y eso nos da como resultado 60, que serían 60 grados. Cada ángulo central tiene una medida de 60 grados. Ahora, la cantidad de diagonales desde todos los vértices. ¿Cuál era la fórmula para determinar la cantidad de diagonales desde todos los vértices? Esta era n por n menos 3 dividido entre 2. Ya tenemos que n es 6 porque es la cantidad de lados. Entonces vamos a tener que esto sería 6 por 6 menos 3 dividido entre 2. Resolvemos y quedaría 6 por 6 menos 3, que sería 3. Entre 2, simplificamos. Nos quedaría 3 por 3,
y esto es igual a 9. Es decir, tenemos 9 diagonales desde todos los vértices. Y con este tendríamos otro video correspondiente a lo que son los polígonos. En este caso, lo que es el área, el perímetro y algunas fórmulas para determinar, por ejemplo, el ángulo central o la cantidad de diagonales desde todos los vértices en un polígono regular.